por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estaba observando el Antiguo Testamento y muchos hombres de él andaron por la fe, le creyeron a Dios por la fe, y todo lo que ellos efectuaban siempre tenían esa mentalidad de que Dios estaba con ellos. Por eso el escritor a los Hebreos decidió escribir, inspirado por el Espíritu Santo, decidió escribir y resumir la fe en el texto ese sagrado en 11:1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, basado en esto, quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, hablar acerca de Noé como un padre. Noé fue un hombre de fe, porque por la fe se movió en aquel tiempo en una generación maligna y perversa, en un mundo incrédulo, en un mundo donde se movía el pecado, la desobediencia. Es que el pecado no es simplemente hoy. El pecado y la rebeldía, y en darle la espalda al Señor, el hombre es experto en esto. Por eso el Señor tomó una decisión de determinar con esa generación, porque el pecado, Dios odia el pecado. Dios no concibe el pecado. Y de hecho entonces tomó la decisión de arrasar con aquella generación, pero antes quiso dar la oportunidad que hoy tal vez el Señor le está dando a usted, amigo, y por qué no a cualquiera de nosotros que de pronto estemos desubicados. Dios siempre da una oportunidad, y la oportunidad que le dio a aquella generación fue entonces que creyesen al mensaje y al movimiento, al trabajo de Noé, porque Noé, como un padre de familia, tuvo en cuenta esto y por la fe obedeció al Señor y comenzó un trabajo maravilloso, y fue la construcción de un arca que tipifica entonces la iglesia, tipifica nuestro hogar, porque qué padre de familia quiere que su hijo se pierda. Siempre nosotros queremos que nuestros hijos estén bien, que nuestros hijos incluso anden por el camino de la fe, la nuestra, la que conocimos siempre avanzados de edad, pero que ahora por la gracia de Dios retenemos la integridad y estamos dando ese testimonio en el entorno familiar y también a nuestro alrededor, el barrio, la vereda donde estamos. Ahí creo que hay un testimonio de la vivencia y de ese cambio maravilloso y de esa salvación que Dios nos ha dado. Ese es un evangelismo quizás de los mejores, el testimonio en el barrio, alabanzas al Señor. En una generación que no quería saber nada de nuestro Dios, por la fe Noé se levantó y retuvo su integridad, reconoció a Dios y comenzó a construir esa arca que era para salvar a todo aquel que creyera
que iba a haber un diluvio. El mensaje era sencillo y como tal siempre han habido y hay gente rebelde y contumaz, reitero, al mensaje de la palabra. Ahí Noé estaba construyendo el arca y también llevando el vituperio, porque en ese entonces no llovía. Era algo seco, era algo que ni siquiera había nubes. Y ahí Noé, por la fe, comenzó a construir el arca. Le creyó a Dios que Dios iba a arrasar con esa generación. Siempre Dios ha tenido los hombres que se levantan para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de lo planteado de este Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que viva y se arrepienta. Noé, con su fe, contagió a sus hijos, porque sus hijos alcanzaron a entrar al arca con sus esposas. Esto quiere decir que con su fe contagió a sus hijos. Su fe lo llevó a creer en lo que no había visto. Esto de caminar en el Evangelio, mi amado hermano, se necesita mucha credibilidad, se necesita mucha convicción para andar en este mundo que también podríamos decir que tipifica la primera generación. Podríamos decir que el tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo de rebeldía, es un tiempo donde el hombre no presta atención adecuado al mensaje de salvación. Si bien se ha bajado un poco lo que es los ataques contra la iglesia, pero sin embargo allá en el fondo de aquellos hombres que no van a creer inclusive al Evangelio, porque ya Dios los conoce de antemano. Recuerde que la predestinación está sometida a la omnisciencia de Dios. Toda esta gente no quiere saber nada del poder del Evangelio. Incluso nuestra propia familia también es contumaz al mensaje de salvación. Por eso hoy se necesitan hombres y mujeres que nos levantemos y que por la fe le creamos a nuestro Dios de que Él regresará por cada uno de nosotros sin excepción alguna. Alabanzas al Señor. Es la fe, aleluya, en la manifestación de su fe, Él pudo salvar a su familia. Nosotros también podemos retener la credibilidad y creerle a Dios de que nuestra familia también será salva, que nuestros hijos serán salvos. Es un creer sobre toda esta adversidad, aún en la rebeldía y en la apatía que nuestros hijos y nuestros familiares presentan. Nosotros tenemos que sobrepasar todo esto y creer de que Dios es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tal vez no vemos nada en nuestra familia y cada día nos desilusionamos más de ellos, pero mi hermano, es el momento de levantar la cabeza al cielo. Es el momento, aleluya, de reconstruir nuestra vida espiritual. Es el momento de fomentar allá en lo más profundo de nuestro corazón y sacar toda negatividad y seguir creyéndole al Señor. Así como usted le creyó por primera vez cuando llegó a sus pies, cuando sintió la presencia del Señor, cuando Dios rasgó ese velo de incredulidad, de religiosidad, de tantas cosas en las cuales nos hallábamos
Cuando Dios hizo la obra, no permita que esta fe se extinga o que se vaya. No, no podemos permitir esto. Hoy más que nunca faltan segundos para la venida del Señor Jesús, y el Señor está preparando, aleluya, la iglesia, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que viva y se arrepienta. De pronto es que falta todavía perfeccionar a muchos creyentes, que Dios sabe que ellos pueden hacerlo. Alabado sea el Señor. Todo este entorno, todas estas manifestaciones, todo esto que llamamos doctrinas, aleluya, debemos de encarnarlas en nuestro corazón, y en vez de bajar la guardia, aleluya, elevarnos hasta el trono de la majestad de Dios en esas oraciones que nosotros sabemos hacer en momentos. Usted ha tenido momentos de mucha comunión con Dios. Usted ha tenido momentos donde en verdad rasgamos nuestro corazón y no los vestidos, donde entramos con facilidad, aleluya, al trono de la majestad de Dios, y ahí en esa íntima comunión con el Señor, hermano, se le olvida a uno las enfermedades, se le olvida a uno que no hay dinero, se le olvida a uno que falta aquello y que lo otro. De razón el apóstol Pedro dijo: Señor, este lugar es un lugar de honor, de gloria. Venga, vamos a hacer unas cabañas. Yo quiero quedarme aquí. Sí, Señor, porque nuestra ciudadanía no es aquí abajo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Oiga, si escuchó, hermano. Oh, alabanzas al Señor. Con temor Noé preparó el arca en que se salvase él. Y creo que él no estaba pensando solamente en él. Él estaba pensando en sus hijos, en las esposas de los hijos, en su esposa. Él estaba pensando en mucha gente que había a su alrededor, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Noé tenía la chispa de la evangelización. Con el mero hecho de ponerse a construir el arca, ahí significa obediencia, significa visión, porque él en ese momento no veía absolutamente nada. Era un ambiente pesado, era un ambiente no muy favorable para él. En muchas ocasiones nosotros nos hallamos así en lugares, sí, Señor, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en sí mismo, aleluya. Tenemos luchas con nosotros mismos porque no queremos ni siquiera lo que el Señor nos mandó hacer. A veces se presenta esto: no se preocupe, esto es normal, porque no vamos, óigalo bien, no vamos por un camino de flores, no vamos a caballo como los faraones. No, Señor, este camino es estrecho, este camino es de espinos, pero si Cristo va con nosotros, aleluya, los espinos usted no va a sufrir, sino que va a atravesar el camino, el valle de sombra de muerte, usted lo va a atravesar y lo va a atravesar feliz. ¿Por qué? Porque está sintiendo algo maravilloso, está sintiendo la amistad, está sintiendo la presencia de aquel que lo llamó de las tinieblas a su nombre admirable. Como buen padre demostró su fe, no fue perezoso para hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Su trabajo garantiza la seguridad de su familia. Nosotros como padres tenemos obligaciones
de diferentes índoles. Qué bueno pedirle al Señor que nos ayude a tener esa capacidad y esa bondad y ese afecto y ese cariño para nuestros hijos. No importa lo que sea, lo que ellos sean, nosotros tenemos que manifestar el cariño y el amor de Dios. Nosotros tenemos que saber y también dar oportunidades. Así como Dios nos da las oportunidades, nosotros también las debemos de dar en los hijos. Los hijos vieron el ejemplo de su padre. Los hijos tampoco veían nada. A veces de pronto se comportaron escépticos a lo que su padre expresaba, porque el único diálogo, y eso que es una imaginación mía, el único diálogo que tenía Noé era que cuando le preguntaban: ¿usted qué está haciendo ahí? Yo estoy haciendo un arca con un diseño del cielo. Y esa arca es para que todo aquel que se introduzca en ella en el momento del diluvio sea salvo de eso. Ese creo que era el mensaje de Noé. No encuentro más exégesis, no encuentro más temática que Noé había tenido o que tuvo. Simplemente dijo lo concerniente a el tiempo de él. Y la gente decía: un diluvio, y ni siquiera hay una nube, y ya había hecho el primer piso, ya había hecho el segundo, y nadie que creía, y nadie que obedecía, y él continuaba la construcción. Nosotros tenemos que aferrarnos al Todopoderoso y por la fe tenemos que seguir construyendo, aleluya, en nuestros hogares los valores que Dios nos ha regalado, los valores que Dios, aleluya, nos ha dado a través de su palabra. Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento para saber conducir a nuestros hijos, para enseñarlos, para darles oportunidad, para que en el momento de nuestra partida, si es que nos vamos antes de la manifestación de Dios, nuestra conciencia no nos reargulle, que nuestra conciencia quede bien delante del Señor. Lo que sí quiero dejar plasmado en esta noche es que la vivencia del Evangelio en nuestro hogar es de vital importancia. Vivir el Evangelio y permitir entonces que Dios reine y que gobierne nuestro hogar es una grande bendición, porque nuestros hijos tienen que ver por obligación el conducirnos en nuestro hogar. Noé fue un hombre de altar. La Biblia dice que Noé construyó un altar. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Donde quiera que haya un hombre de Dios, entonces habrá un lugar de adoración. Primeramente su corazón, y habrá algo material donde él se ubica. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Nosotros tenemos un lugar en nuestro hogar donde nos arrodillamos cuando estamos en condiciones de arrodillarnos, y si no, sentarnos para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Dice en Génesis capítulo 8 y el verso 20: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Esto sí que trascendió a esa familia, porque aunque más adelante hubieron unos errores, estos errores, usted sabe que no somos perfectos, pero estos hijos, aleluya, de Noé, comprendieron
de que Dios tiene un lugar en la economía, en la sociedad, en la iglesia, en todas partes. El Señor debe de tener un lugar. Y creo que en nuestra existencia, en nuestro ser, el Cristo de gloria debe de tener un lugar. Y ese lugar es el altar del corazón. Es el altar que debe de estar limpio. Por eso insisto en la oración, para que cuando lleguemos a este maravilloso lugar podamos invocar con reverencia, con humildad y con aceptación de que venimos de un mundo de allá afuera, pero que aquí es totalmente diferente, que en este lugar la manifestación de Dios se da, porque esta es su iglesia. Esta es su iglesia, y aquí Cristo manifiesta su gloria, aquí Cristo manifiesta su poder, aquí la sangre de Cristo, aleluya, todavía está vigente, como dice Juan, el apóstol Juan, dice, hablando de la sinceridad de este hombre, dice en Primera de Juan capítulo 1 y el verso 9, me encantan las palabras de este hombre. ¿Sabe por qué? Porque Juan también fue muy sincero. Dice Primera de Juan capítulo 1 y el verso 9, si confesamos nuestros pecados. Él estaba hablando a la iglesia, él no estaba hablando a los amigos. Aquí hay algo integral, sí Señor, aquí también el texto le puede hablar a los amigos, pero aquí se refiere a la iglesia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siga. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Continúe. Hijitos míos, ¿sí ve? Hijitos míos. Así trataba Juan a la iglesia. Juan amó la iglesia de una manera muy especial. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que Cristo es el abogado, el intercesor en estos momentos por usted, amigo querido, y también por la iglesia. Él intercede. Por eso es de vital importancia el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque esa es una de las funciones que Él hace: interceder por usted y por mí ante el trono de la majestad en las alturas, en el cielo. Enseñó a sus hijos a dar gracias a Dios. Tenemos que insistir a nuestros hijos, si le compartimos la bendición, Él debe de saber de que esa bendición viene de parte de nuestro Rey. Como buen padre, sacó tiempo para adorar y engrandecer nuestro Dios, porque el altar que Él hizo era para frecuentarlo, era para estar de rodillas y para estar en ayuno. Aprovecho la oportunidad para invitar a toda la iglesia el domingo y máxime a las directivas, para que le pidamos a Dios que en este año podamos ver los frutos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, para que Dios se glorifique como la llenura del poder del Espíritu Santo, liderazgos que se levanten hombres y mujeres para servirle al Señor, y que nos dé muchos amigos, que el poder del Espíritu Santo toque a los amigos. Alabanzas al Señor. El Padre que es dirigido por Dios tendrá una vida bendecida. Si Dios nos dirige, si Dios nos ayuda, entonces usted va a tener la bendición que obtuvo Abraham.
que tuvieron los patriarcas, que tuvieron también los apóstoles. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. También dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, esa advertencia, creo que se abre una coma, y la advertencia que Dios le hizo, bueno, usted puede deducir qué fue lo que Dios le dijo a Noé. Yo creo que también fue un mensaje corto, pero Noé lo comprendió, y el creerle a Dios entonces nos lleva a someternos a Él, nos lleva a obedecerle a Él. Mi hermano, esta palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Este contenido es lo más sagrado y lo más grande y lo más verídico que hay sobre la faz de la tierra. No hay otra verdad tan ecuánime, no hay otra verdad tan certera como es la palabra del Señor. Creerle a la palabra del Señor es creerle a Dios. Y todo el que le crea a Dios y hace su voluntad tendrá maravillosos éxitos, y su prosperidad será vista por su propio enemigo. ¿Cuál es su enemigo? Hay mucha gente que usted y yo no le agradamos, pero no importa. No lo odie, no forme divisiones con el que usted más o menos sabe que usted no le cae bien. Ore por él, no se amargue usted ni fomente divisiones para comportarse tal como él. No, usted es una hija, es un hijo de Dios, y fuimos lavados con la sangre de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Y la valentía dentro del reino de Dios es soportar todo esto que soportó Cristo cuando subió al Gólgota por usted y por mí.